Bienvenidos a un nuevo video. Para algunas personas los animales tienen la capacidad de ver cosas que nosotros no vemos. Ten tu propia opinión luego de escuchar esta historia. Seguramente has oído que en muchos lugares donde las personas se encuentran enfermas o poseen necesidades especiales, existen animales preparados para acompañarlos. Quizás recuerdes a los perros guía de las personas que tienen ceguera o extremadamente disminuida su visión, pero en realidad nos referimos a otro tipo de compañía. Cuando una persona se encuentra postrada en una cama sin poder moverse o se encuentra con alguna enfermedad terminal, hay perros y gatos que los visitan, simplemente para hacerles compañía y robarles una sonrisa, ya que no todos tienen familias que los pueden acompañar e incluso, si las tienen, no siempre es posible visitar a los pacientes a diario, ya que hay obligaciones en el día a día, como el trabajo o los hijos, que no pueden hacerse a un lado. Por eso, si te encuentras solo y aparece un dulce animalito que tan solo quiere tu amor y le encanta tu compañía, va a levantarte el ánimo, lo quieras o no. Y justamente, vamos a presentarte a un pequeño de 4 patas que no solo ayudó a que muchas personas se sintieran más a gusto en una situación en la que nadie desearía estar, sino que ayudó a los médicos de un modo sorprendente, y aún hoy, su historia es parte de Rhode Island. ¿Has sentido alguna vez que tu mascota parece saber lo que te sucede? El protagonista de este relato se llama Oscar y era un gatito nacido en un refugio. Fue adoptado por una enfermera que buscaba una mascota para su hogar. Cuando el pequeño tenía algunos meses, en el tercer piso donde se encontraban los cuidados a la tercera edad, comenzaron a buscar un animal para hacerle compañía a quienes sufrían de demencia y se encontraban en fase terminal. Ana, la dueña de Oscar, había notado cómo su gatito buscaba contacto humano constantemente y estaba algo preocupada porque pasaba demasiado tiempo solo, por lo que, aunque le angustió pensar en que ya no podía tenerlo en casa, decidió hacer una prueba en el hospital para ver cómo el animal reaccionaba con los pacientes. Un miércoles por la mañana, ingresó con el felino en brazos. Todos los pacientes comenzaron a suspirar de ternura, buscando hacerle mimos, y para sorpresa del personal, Oscar estaba más que a gusto. Realmente disfrutaba de ser el centro de atención. Luego de hacerle los chequeos veterinarios correspondientes, tuvo una cálida bienvenida a su nuevo hogar. Pero lo que nadie sabía es que este animalito traería consigo momentos increíbles e inolvidables para todos. Oscar deambulaba sin parar por la tercera planta del Rehabilitation Center de Rhode Island, donde muchas de las personas que lo rodeaban no recordaban quiénes eran, quiénes fueron sus familias o cuáles eran sus historias. Pero lo que sí sabían es que tenían un compañero gatuno que recorría con ellos el día a día. Que no es tan sencillo al llegar a la tercera edad. Muchos pacientes pasaban la mayor parte del día sentados en silla de ruedas, y otros tantos ya no eran capaces de levantarse de sus camas. Pero cuando veían a Oscar, el brillo que aparecía en sus ojos era asombroso. Parecía pasarles por un rato su energía, su vitalidad y su tranquilidad. Una noche Ana, quien lo había llevado al lugar cuando era todavía un bebé, lo vio dormir al lado de un anciano muy dulce, al cual horas antes en conjunto con su familia, le habían anunciado que no le quedaba mucho tiempo, por lo que se le aguaron los ojos cuando vio que Oscar lo había elegido para dormir aquella noche. Estaba seguro de que el señor descansaría mejor con él a su lado. La noche siguiente que le tocó quedarse de guardia, notó que las cosas del señor con el que había dormido el gato ya no estaban. Había fallecido la mañana siguiente. Unas horas después de que Ana se fuera a casa, en aquel lugar los días parecían ser todos iguales. Las mismas caras, las mismas rutinas. Pero cuando alguien se iba, un pequeño agujero quedaba en el personal. Eventualmente y con el tiempo se curaba. Pero tratar con personas enfermas o con problemas de la vejez no es un trabajo fácil. Oscar parecía entenderlo a la perfección. Parecía notar cuando alguien no lo quería allí y sabía con quiénes más pasar tiempo. Poco a poco, el personal del lugar notó que pasaba cada vez más tiempo con quienes estaban más enfermos y quienes se quedaban de guardia. Cuando no había demasiado trabajo, hacían algo llamado el calendario de Oscar, donde anotaban con qué paciente se quedaba cada noche. Todo comenzó como un simple juego, hasta que comenzaron a descubrir algo increíble. Compararon los calendarios de 3 meses y notaron que el gato siempre se acercaba más a los pacientes que estaban cercanos a morir. Parecía que podía predecirlo, con una exactitud que le heló la sangre. Cuando Oscar iba a dormir con un paciente, no pasaban más de 48 horas hasta que se anunciaba su fallecimiento. Estaba claro que Oscar podía sentir algo que para nosotros los humanos es imperceptible. Poco a poco, la historia del gato comenzó a circular por la ciudad, y el primer titular que hablaba de Oscar fue El don del gato, haciendo alusión de alguna manera tanto a su don como a Don Gato, un dibujo animado que fue exitoso hace algunas décadas. Con el tiempo, el director del área, el Dr. David M. Dosa, recibió visitas de medios de muchas partes del mundo. Mientras tanto, Oscar continuaba con su labor haciendo caso omiso de los medios que venían a filmarlo.
Contrariamente a la mayoría de los gatos, él parecía sentirse cómodo con la presencia de personas que no conocía. Ni siquiera las cámaras de televisión lo incomodaban. Algunos días luego de su 8º cumpleaños, una terrible noticia se difundió por todo el hospital. Oscar había tenido un paro cardíaco y había estado sin vida por algunos minutos. Afortunadamente, el veterinario logró reanimarlo y en secreto armaron un pequeño lugar para cuidarlo hasta que se recuperara en el hospital, que él consideraba a su casa. Por supuesto que tuvieron que hacerlo sin que nadie se diera cuenta, ya que es un lugar para atender a seres humanos. Muchas fueron las personas que comenzaron a interesarse por este don. ¿Qué es lo que hacía que el gato supiera con anticipación quiénes iban a morir? Realmente, hasta el día de hoy no hay una respuesta certera para esto, pero el Dr. Sosa cree que el animal tiene la capacidad de oler a las células cuando comienzan a descomponerse. Recuerda que una tarde lo vio entrar en la habitación de Karen, una señora de 98 años que ya se encontraba muy débil. Oscar se subió a su cama, olió el aire y luego se quedó descansando al lado de ella. Cuando una enfermera pasó por la puerta del cuarto y vio la situación, buscó la ficha médica de la paciente, pero todo parecía estar bien. A la mañana siguiente, la señora había fallecido plácidamente. Aunque casi todas las personas dejaban que el felino anduviera por donde quisiera, algunas familias no estaban de acuerdo con que el pequeño estuviera cerca de sus seres queridos, a lo que Oscar respondía maullando desde la puerta. Parecía que no comprendía cuál era el mal que hacía, y realmente quizás tú tampoco, pero había que respetar los deseos de esas personas, y no se le permitía ingresar tan solo a unos pocos cuartos. El tiempo pasaba y Oscar se iba haciendo cada vez mayor. Ya no se le veía tan seguido caminando por todas partes, aunque el ángel de la muerte, como lo habían apodado en un periódico local, nunca dejó de anunciar las próximas muertes. El calendario de Oscar parecía ser una herramienta más infalible que cualquier software o equipamiento médico para detectar cuando el cuerpo de una persona decía basta. Incluso, había familiares de pacientes en estado terminal que pedían ser avisados si Oscar dormía allí. De ese modo, consideraban que tendrían más tiempo para despedirse. Aunque el pequeño siempre había sido extremadamente sociable, comenzó a descansar de día dentro de un armario y de noche se paseaba por las habitaciones, continuando con la labor por la que era tan conocido. Todo el personal notaba que estaba él también entrando en su propia tercera edad y su ánimo ya no era el de antes. Dormía cada vez más horas, su andar era más lento, por lo que decidieron llamar al veterinario, quien le dijo al personal que simplemente estaba algo viejo y que debían cuidarlo con mayor atención. Les dejó algunas indicaciones y les pidió que no se preocuparan, ya que su estado de salud general se veía bien. Al día siguiente, un nuevo paciente ingresó al lugar, Julian. Tenía un estado avanzado de demencia senil, sumado a un cáncer de páncreas que ya había hecho metástasis. Desde el primer momento que lo acostaron en su cama del hospital, contó con la presencia de Oscar. Muchas fueron las falsas alarmas que percibieron los médicos, ya que parecía dormir todas las noches con él. Finalmente, se dejaron de preocupar, entendiendo que entre ellos parecía haber una conexión especial que no habían visto nunca antes. En los 10 años que hacía que Oscar vivía en el hospital, unos días más tarde, una noticia sacudió a Rhode Island. Oscar, el gatito milagroso, había fallecido mientras dormía al lado de un paciente. Y lo más impresionante fue que Julian también se había ido con él. Verdaderamente en ningún momento en la vida de este animalito había dejado de tener magia en sí mismo, y su partida no iba a ser diferente. Muchas personas que lo habían conocido desde que era un cachorrito no podían parar de llorar al ver la escena que parecía salida de una película. Los familiares de Julian también parecían estar impactados con lo sucedido. Para algunos fue algo triste, para otros fue el cierre de una historia que vale la pena ser contada. Definitivamente los animales parecen percibir algo más allá de lo que nosotros somos capaces de ver y sentir. Quizás alguna vez encontremos la respuesta a estas historias. Mientras tanto, continuaremos maravillándonos con las emociones de estos relatos. ¿Conoces alguna otra historia similar? Si has disfrutado de este video, recuerda dejarnos tu like y no olvides suscribirte al canal para ser de los primeros en saber cuando subamos un nuevo video. ¡Hasta la próxima!